Bueno muchachos, vamos a hacer el estudio para la prueba de ciencias. Ojalá lo puedan ver el video lo mejor posible. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Bueno, voy a hacer la modo de repaso, como si lo hicieran en una clase, para que puedan seguir ahí el ritmo y aprenderse las cosas. Lo que va a entrar en la prueba son las capas de la Tierra. Ya tenemos por fuera en la superficie la corteza. Adentro tenemos el manto y finalmente tenemos el núcleo, ¿ya? El núcleo es la parte interior de la Tierra, en donde las temperaturas están entre los 5000 grados Celsius, ¿ya? Luego tenemos el manto, que está representado por el color naranjo, ya acá. Y esta es una temperatura a los 2000 grados Celsius aproximadamente. Y al principio tenemos la zona de la corteza, que es donde nosotros nos ubicamos y hasta donde puede llegar el ser humano, ¿ya? Bueno, en realidad el ser humano no puede llegar tan abajo. ¿Por qué? Porque a los 180 grados Celsius no podemos vivir, ¿ya? Entonces la minería baja algunos metros, pero no tanto como los 70 kilómetros, ¿ya? No es algo explorable. Bien, entonces lo principal de aquí, de esta página, es la 68. Es que tenemos, con lapicito azul, tenemos 3 capas de la Tierra. La corteza es el manto encima. Ah, la corteza es, disculpen, la corteza es el principal, ya, la capa principal. Luego viene el manto y finalmente el núcleo. Es el experimento que hicimos con la plasticina. Pasamos a la página 71. Tenemos las placas tectónicas, ¿ya? Acá arriba nos dice un dato importante. La corteza y la parte superior del manto están divididas en fragmentos llamados placas tectónicas, ¿ya? O sea, voy a subrayar. La corteza y la parte superior del manto, ¿ya? O sea que la primera capa y la parte de arriba de la segunda capa está dividida en fragmentos llamados placas tectónicas. O sea que las placas tectónicas que generan los terremotos están sobre lo que sería la corteza, ¿ya? Las placas tectónicas se desplazan sobre el material movedizo del manto. Este movimiento lo sentimos en los temblores, ¿ok? Bien. Las placas tectónicas son varias, ¿ya? Recuerden que en lugares donde no chocan, como por acá por Rusia, ya en África, acá en Estados Unidos, ya donde no hay un choque de placas, no suelen ocurrir muchos terremotos. Por eso yo le explicaba que la gente que viene, por ejemplo, de los países de acá de Europa, ya no están muy acostumbrados a tener terremotos. De hecho, vienen a Chile y se asustan. Lo mismo le pasa a los estadounidenses, ¿ya? Excepto a los estadounidenses que viven por esta zona. ¿Por qué? Porque acá si tienen un choque de placas, ¿ya? Tienen un choque entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico, en toda esta zona. Y ahí sí se puede producir terremotos. Si no hay choque de placas, no puede haber terremoto, ¿ya? No puede haber terremoto aquí. Bien, en Chile, acá abajo, tenemos... Chile está por todo este borde. Tenemos la placa sudamericana y la placa de Nazca, que estas dos son las que generan los terremotos en Chile, ¿ya? Y colisionan precisamente en la orilla, ya justo por el borde de Chile. Entonces suelen generar los terremotos en nuestra zona, ¿ya? Las placas que tenemos que aprendernos son las de América, las que incluye la placa sudamericana, la placa sudamericana, ¿ya? La placa de Nazca, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, que es importante, y la placa norteamericana, ¿ya? Y recuerden que estas placas están sobre la corteza. Bien, también aprendimos que las placas tienen movimientos,
¿ya? Tres tipos, ¿ya? Se expresan de tres formas. Las placas pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, y nos dice, los bordes de las placas se deslizan de forma paralela en direcciones opuestas, ¿ya? Este es el que genera los terremotos más normales que nosotros solemos conocer, ¿ya? Un terremoto en donde la placa va hacia adelante, hacia atrás, y se mueve generando obviamente el movimiento telúrico, el terremoto, el temblor. Tenemos las placas tectónicas que se separan, una va en este caso a la derecha, la otra a la izquierda, y al hacerlo emerge magma, ¿ya? Por ejemplo, en la película de 2012, que les mostré una escena de cómo pasaba en Estados Unidos, eran unas placas que se movían. ¿Por qué? Porque cuando había que se movían en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque cuando había el terremoto, la Tierra se abría. Entonces esas típicas películas que la Tierra se abre y queda un agujero, es cuando las placas tectónicas se separan, ¿ya? Y sube la lava. Y finalmente las placas tectónicas chocan, se acercan y se hunde bajo la otra, ¿ya? Esto es lo que suele generar muchas montañas, ¿ya? Una placa tectónica va por encima y la otra se hunde, ¿ya? Y suele crear lo que sería volcanes, montañas. Y acá abajo dice otra cosa importante. Las placas tectónicas se mueven en diferentes direcciones. El movimiento continuo de las placas tectónicas durante millones de años ha dado forma a las montañas, volcanes y relieves de los continentes. Si la prueba les dice em, cómo se forman las montañas, bueno, con el movimiento continuo de las placas tectónicas. Esa es la respuesta. Sigamos abajo. Esto lo vamos a saltar. Saltar, saltar, saltar. Bueno, acá en la parte de arriba. Tenemos que en el terremoto podemos reconocer un epicentro y un hipocentro, ¿ya? Si a veces me trabo o digo una palabra mal es porque ya estoy cansado. El epicentro es el punto de la superficie terrestre ubicado sobre el hipocentro, ¿ya? O sea, que cuando ocurre un terremoto, ocurre en la corteza terrestre. Ocurre acá. Lo vamos a marcar. Lo voy a marcar con rojo. Acá. ¿Ya? Y acá dentro de la corteza se conoce como hipocentro. ¿Ya? El hipocentro o foco es el lugar al interior de la corteza adentro donde se inicia un movimiento sísmico. ¿Ya? Porque las placas están adentro. El movimiento inicia adentro de la placa, o sea, dentro de la corteza. Y luego, el epicentro es donde se siente primero sobre la superficie donde vivimos nosotros, ¿ya? El hipocentro es donde comienza el movimiento dentro de la corteza y el epicentro es donde lo sentimos nosotros el movimiento, arriba, acá. Si la primera persona donde primero se sintió fue acá, acá fue el epicentro, acá en el parque, por ejemplo. Pero el hipocentro, su comienzo fue dentro de la corteza, en la placa, ¿ok? Hay que diferenciar eso. Acá dice otro dato importante. En Chile, la mayoría de los sismos o terremotos se producen por el movimiento de la placa de Nazca, como yo les decía, y la sudamericana. La primera se hunde bajo la última, ¿ya? Genera la placa de Nazca y la sudamericana, generan esto, que está acá arriba. La explicación de acá. Esta. Esto es lo que pasa con la placa de Nazca y la sudamericana. ¿Por qué? Porque eso no explica el por qué hay tanta cordillera en Chile. Esto. La placa sudamericana va por debajo y la de Nazca la encima. ¿Ya? Bien, vamos a ir abajo de nuevo. Ahí está la información. Los sismos se producen cerca de los bordes de las placas tectónicas debido a sus movimientos. ¿Ya? Acá hay lo que les decía, montañas y volcanes, ya que se forman por el hundimiento de una placa
y la otra que se le posiciona por encima. Y por eso Chile también es un país con muchos volcanes y con muchos sismos, ¿ya? A lo largo y ancho. Por eso también hay que tener en cuenta que Chile siempre va a tener muchos terremotos y muchas catástrofes, ¿ya? Porque sobre todo en el sur hay muchos volcanes, mucha cordillera, por el tema de las placas tectónicas. Bien. Esta parte no la vamos a tomar en la prueba, la parte de un volcán, pero esta sí. Cuando las placas se mueven o fracturan en el fondo del océano, se producen tsunamis o maremotos. Los tsunamis son una serie de grandes olas que impactan en la costa luego del terremoto, ¿ya? Aquí dice cuando las placas se mueven o fracturan en el fondo del océano, se producen tsunamis o maremotos, ¿ya? Bien, acá abajo nos muestra cómo la placa, esta de aquí, está teniendo el movimiento, la fricción con esta de acá, y genera el movimiento dentro del océano. Esta podría ser como lo que ocurre con la placa sudamericana, ¿ya? Que el movimiento de la placa vendría siendo con la de Nazca dentro del océano, ¿ok? Y esto genera, obviamente, la acumulación de una masa de agua. En esta zona podríamos tomarlo como ejemplo, una masa de agua se acumularía aquí, por eso el agua en un tsunami empieza a retroceder, ¿ya? Porque por el movimiento se empieza a acumular, ¿ya? El constante oscilamiento del agua la acumula en un punto. Y luego ese agua acumulada es como si yo pusiera agua en un vaso, lo diera vuelta sin que el agua se cayera y lo dejara boca abajo y después levanto el vaso, el agua va a salir toda de golpe, ¿ya? En diferentes direcciones. Y eso mismo pasa. Se acumula el agua y una vez que termina, el agua vuelve. Y vuelve con fuerza. Y eso genera olas. ¿Por qué? Porque la masa de agua se mueve y olas gigantes, ¿ya? Y por eso tienen fuerza y destruyen la ciudad. A diferencia de las olas, que uno cuando va a la playa y están normales, porque esas olas las genera el viento. Pero las olas de un tsunami las genera la acumulación de fuerza y de agua que después vuelve a la ciudad. ¿Ya? Y esta parte sí va a entrar en la prueba. Las medidas preventivas en frente a desastres naturales, ¿ya? Se va a hacer una pregunta de qué cosas hay que tener en cuenta dentro de un desastre natural, sobre todo, en nuestro caso, Serena, sismos y lo que sería tsunamis. Antes deberíamos tener un botiquín, verificar que tenemos linternas, aprender a apagar los interruptores, ¿ya? Para que no explote el interruptor de la luz ni haya subidas de voltaje. Yo le explicaba que cuando estuve en el terremoto del 2010, me acuerdo que las luces, por estar prendidas, explotaban inmediatamente, ¿ya? Y explotan los focos y eso genera aún más terror. Ubicar la zona de seguridad, ya está, por ejemplo, en los cines siempre las marcan y despejar los obstáculos para poder, ¿cierto?, siempre estar en movimiento. Eso se hace antes del terremoto. Durante el terremoto, por ejemplo, es importante mantener la calma, ayudar a los pequeños y a los ancianos, que es lo que se hace, por ejemplo, en el colegio. No bajar por las escaleras. ¿Por qué? Porque mientras la tierra se mueve, si tú bajas por las escaleras, te vas a caer. Ya, porque hay un movimiento y las escaleras también van a estarse moviendo. Ubicarse en la zona de seguridad. No usar el ascensor porque funcionan con energía eléctrica. Si usa un ascensor mientras está en un terremoto, se va a quedar encerrado. Si viven en una casa y el temblor es muy fuerte, salir al patio o al parque, ¿ya? Y ojalá no cerca de donde hayan postes y lugares con cable. Y después del terremoto, obviamente ayudar a los heridos de inmediato. Si es de noche, usar solo la linterna, no encender luz eléctrica. ¿Ya? Esto pasó en el terremoto del 2010, fue a las 3 de la mañana.
escuchar las noticias por radio. También les comenté cómo esa vez nos enteramos de que llegó el tsunami en Concepción, en Dichato, por radio. Fue como a las 5 de la mañana. Que no podíamos dormir. Y esperar antes de volver a entrar, pues podría producirse una réplica, ¿ya? Y las réplicas siempre ocurren después de un terremoto fuerte, ¿ya? Son temblores, más liberación de energía que genera la placa que, ¿cómo es que se llama? Que siguen después del terremoto, como una liberación, ¿ya? Y bueno, eso es lo que va a entrar en la prueba. Las capas de la Tierra, cómo se forma un tsunami, qué hacer en caso de catástrofes naturales, lo de las placas tectónicas y esto, epicentro e hipocentro, ¿ya? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Ok? Bien, con este repaso espero que estudien y les vaya bien en la prueba, pero estudien. Es importante aprender y tener el hábito de estudiar.